Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. Tenemos aquí en la cabina a la doctora Susana Lira. Ella es directora de la clínica Caminar Segura. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Pues quiero empezar con las cifras sobre alcoholismo en mujeres. La última encuesta de la que yo tuve razón, de la que yo tuve información, fue que cada vez hay más mujeres jóvenes que están cayendo en el alcoholismo. Así es. Hace mes y medio, todavía no está publicada la encuesta. La última está publicada desde el 2011, pero la que acaban de hacer del 2015, salió la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría a decir que se ha triplicado el consumo de alcohol en mujeres y de drogas ilegales, y que además de todo las cifras de las chicas que están empezando a consumir, o sea, la edad de consumo primario es entre los 10 y los 12 años. Entonces, tenemos una triada ahí que es muy complicada, que son adolescentes en edad reproductiva sin protección, con niveles altos de drogas, incluyendo el alcohol, cada día más vulnerables. Se triplican las cifras en mujeres, pero además la edad es muy, muy baja, ya de entre 10 y 12 años. Y 12 años. Y la pregunta que a mí siempre me surge es, ¿dónde están consumiendo esas niñas? O sea, ¿dónde está la familia de estas niñas que permiten consumir a sus hijas? No, pues definitivamente, digo, en primer lugar, no hay familia funcional, es una familia disfuncional que están permitiendo pues este tipo de violencia, ¿no? Pero porque es una violencia que se vive adentro. Pero ¿no? es que esta parte es bien importante, es esta parte en donde nosotros tenemos el alcoholismo o a la adicción como tal, no importa la sustancia, preferencia, metida en el campo de lo social y de lo moral, y no en el campo de la salud. Como una enfermedad debería estar en el campo de la salud, y entonces la información debería de ser que las familias no le deberían de dar alcohol a los niños, porque lo que está sucediendo es que las familias están tratando de enseñar a beber a sus hijas. Sí, yo siempre digo, y quiero recalcarlo, es un delito darle alcohol a un menor de edad. Así es. Ahora, ¿están queriendo las mujeres parecerse a los hombres y quieren tomar a la par cuando el cuerpo de una mujer y la de un hombre es completamente diferente? Sí, primero... ¿Es un feminismo mal entendido? Eso no es feminismo. Eso finalmente es tratar de competir con alguien que es diferente a ti. El cuerpo de la mujer, para empezar, es más chico. Físicamente somos más pequeñas. Los hombres más grasa. Tenemos más grasa y tenemos 10% menos de agua. Eso hace que nosotros necesitemos menos alcohol para poder emborracharnos y para poder ocasionarnos daños. Y lo primero que deberíamos de hacer es diferenciar entre uso, abuso y dependencia de sustancia, que son tres cosas totalmente diferentes. Una mujer puede usar alcohol y tiene que ver con que tome una copa en una hora, máximo 3 copas al día, y no son acumulables. O sea, no puedo agarrar la del lunes, la del martes y la del miércoles y tomármela hasta el jueves. O sea, lo que quiero decir es, eso debería ser a usar. Cuando yo tomo más de 3 copas en un día, o me las tomo en menos tiempo de las 3 horas que estoy diciendo, estoy abusando del alcohol. Porque entonces mi cuerpo no tiene capacidad de procesarlo. Los hombres tienen una copa más, las mujeres 3, los hombres 4. Entonces, cuando no tengo capacidad de procesarlos, ya estoy ocasionando daño a mi organismo, y además de todo, ya estoy entrando en un terreno peligroso hasta entrar a la dependencia. A ver, algo muy interesante. Siempre he creído que el alcoholismo o cualquier adicción es una enfermedad emocional, una enfermedad física, una enfermedad espiritual, según la literatura de AA, pues es un problema trifásico, por decirlo de alguna manera. Pero hoy tú como médico vienes a decirnos que el alcoholismo, en este caso o cualquier otro, es una enfermedad cerebral. Así es. Y esta es la parte en donde los grupos de autoayuda tienen su espacio y han ayudado a recuperar a millones de adictos. Pero hay una parte muy importante, es primero, la adicción no se diferencia entre alcoholismo y drogadicción. La adicción tiene una misma raíz, que es una disfunción en el sistema límbico, y eso es lo que ocasiona que tenga una predisposición genética y que en el momento de tocar la sustancia o de asociar su mente con la sustancia, se convierte en un problema emocional y después en un problema espiritual. Pero cuando uno retira la sustancia, el problema de base continúa. El adicto tiene, número 1, no solamente el consumo, sino también un pensamiento soberbio, obsesivo,
obsesivo, pero además de todo un comportamiento manipulador. Esta triada es lo que da una adicción. No tiene que ver solamente con el consumo, porque entonces cuando quitas el consumo, entonces quitarías el problema. No tiene que ver con que la persona esté intoxicada o no, tiene que ver con su forma de pensar. Claro. Que su forma de pensar tiene que ver con la parte cerebral. El consumo es una consecuencia. Exacto, es un síntoma de una enfermedad. Así como el azúcar alta es un síntoma de la diabetes, o la tos es un síntoma de la tuberculosis. ¿Qué significa ser adicto? ¿Qué significa? El ser adicto es tener una hipersensibilidad límbica que además de todo tiene un consumo de alguna sustancia que lo genera consecuencias negativas que no puede evitar el sujeto y por eso requiere tratamiento. O sea, por ejemplo, la literatura doble habla mucho de que es como una especie de alergia al alcohol. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, es una persona que en el momento en que toma alcohol genera todo, porque además todo hay dos partes también. Una enfermedad no se puede ver lineal, también depende de los grados de enfermedad. No es lo mismo un diabético que acaban de diagnosticar a alguien que tiene 20 años siendo diabético. Lo mismo pasa con un adicto. No es lo mismo el adicto que tiene 6 meses consumiendo, pero que ya tiene una predisposición y que tiene todo un pensamiento alterado, al que tiene 20 o 30 años consumiendo. El daño cerebral que también ocasiona el alcohol. Hay que saber que el alcohol es la tercera droga de daño cerebral. No es la heroína, es primero el aire comprimido, los inhalantes y después el alcohol. El alcohol es una de las sustancias que más daña a la corteza cerebral. Entonces también se va... Y es una droga permitida, socialmente permitida. Pues sí, no es que estemos como a favor de eso, pero bueno, también yo creo que no estamos en la dirección correcta. Creo que vamos en la dirección incorrecta. Somos un país en donde nos tienen que prohibir la sal de las mesas porque no nos podemos controlar, pero sí nos están permitiendo drogas psicotrópicas para uso recreacional, o lo están pensando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los 12 pasos para atender una adicción y esta manera a la que tú le llamas orgánica? Yo creo que son complementarias. Por eso nosotros somos un centro de tratamiento que después requiere el seguimiento del grupo de 12 pasos. O sea, mantenimiento, digamos. El mantenimiento, ¿no? Ustedes desintoxican, diagnostican. Y damos los principios de tratamiento. Y entonces, y siguen yendo a terapias. Pero por supuesto que la parte complementaria es un grupo de 12 pasos. Pero a ver, Susana, yo he sabido de muchas personas que van a clínicas, las más reconocidas, ya sabemos los nombres, y de repente, pues recaen. Y el índice de recaídas es muy elevado, porque a veces les falta este elemento espiritual. Una de las cosas más importantes es, número 1, que tengan la información, que el diagnóstico esté bien hecho. No necesariamente porque alguien beba quiere decir que es alcohólico, o porque alguien tenga un periodo de espacio en el tiempo en donde haya bebido demasiado, quiere decir que sea un alcohólico. Entonces, ese es número 1. Primero hay que hacer un diagnóstico correcto. Certero. Y además de todo, informar al paciente qué es lo que significa. En general... O sea, para que el diagnóstico es a nivel físico y emocional y para saber en qué etapa se encuentra. También, claro. No, ese es uno. Y saber qué tipo de condición tiene. No es lo mismo ser un codependiente que abusa de sustancias, o ser un depresivo que consume, o ser un maníaco depresivo que consume, o ser un adicto que nada más consume, o simple y sencillamente tener una etapa de consumo que finalmente puede disminuirse y no tiene el daño cerebral permanente. O sea, entonces, número 1, hay que hacer un diagnóstico correcto, informar al paciente, informar los riesgos, y los pacientes deberían de seguir las indicaciones. Ahora, como dices tú, recaen, yo te pregunto, ¿cuál es el índice de recaída de un diabético? O sea, las enfermedades crónicas por sí mismas son muy difíciles porque a los pacientes les cuesta mucho trabajo seguir indicaciones. La gente deja de ir a grupo, la gente deja de ir a terapia, la gente se deja de esforzar y además de todo la familia sabotea porque ya tienes 6 meses sin beber, entonces ya te puedes tomar una. Sí. Entonces, o los amigos, tómate otra, es Navidad. Entonces, una de las cosas importantes es que la información esté para el paciente, para la familia, que la familia realmente entienda los riesgos y que colabore. Eso es lo principal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el paciente que hace el esfuerzo, que quiere vivir, si tú vas al médico y le dices, oiga, yo estoy enfermo del estómago, y entonces te receto unas pastillas, y además todo te receto una dieta y reposo, y tú llegas a la semana siguiente y me dices, sigo enferma, y te digo, ¿tomaste las pastillas? Y me dices, no. ¿Hizo la dieta? No. Oiga, ¿hizo reposo? No.
pues ¿cómo se va a componer si no está siguiendo las indicaciones del que supuestamente es el especialista? Esta es la parte que me estás diciendo. Una de las partes que nosotros hacemos es dar la información, empezar el tratamiento y por supuesto que se complementa con los grupos de autoayuda. La parte espiritual es una parte que todo ser humano necesita también por una parte cerebral. Cuando el ser humano, su cerebro, no puede explicar todo lo que pasa a su alrededor, necesita crear una entidad. Un poder superior. Un poder superior, ¿sí? Este poder superior es una necesidad del ser humano. Cómo la ubica el ser humano o el paciente dentro de su vida también tendrá que ver con sus resentimientos, con su propia historia, con un montón de cosas, y entonces se le puede brindar esa parte espiritual. Ahora, ¿cómo es la infancia de una mujer alcohólica o qué mecanismos de defensa creó? Por ejemplo, una niña abandonada o que la castigaron o que se quedó fuera de su casa. ¿Cómo es la personalidad desde la infancia de una persona que dices, de grande va a agarrar una adicción? Pues es obsesiva. O sea, el 70% de los adictos tienen déficit de atención con hiperactividad. Sí hay ciertas, no toleran la frustración y entonces son manipuladores, empiezan a negociar ciertas cosas. Chantajistas. Por supuesto, ¿no? Es la que le pones un límite como hija, ¿no? Y de todas maneras se lo brinca. No hay consecuencias, ¿no? Entonces, claro, las familias empiezan también a jugar este juego de, bueno, como ya sé que hace berrinche, pues entonces le doy lo que quiere. Y entonces también las niñas empiezan a darse cuenta qué es lo que pueden obtener con ciertas cosas. Y entonces, bueno, pues van sobreviviendo. Al final de cuentas, esta enfermedad, o sea, el consumo de alcohol es una manera de la persona de sobrevivir una situación que no sabe qué hacer con ella. Finalmente, cualquier adicción supongo que es para tapar o anestesiar o llenar vacíos que tenemos. Es para evadir. Exactamente. Es para evadir y eso quiere decir que es una capacidad resiliente. En vez de morirme, o en vez de suicidarme, elijo consumir para ver si puedo encontrar una salida. Ok, pero finalmente pues es un suicidio lento. Pero es mejor que un suicidio rápido, por lo menos te da tiempo de ver si en el camino alguien te rescata o si encuentras una solución. ¿El alcoholismo es crónico? Sí, por supuesto. O sea, es como dice la literatura de doble A, progresivo y mortal. Por supuesto. La enfermedad como tal va a ir avanzando. El tratamiento la puede detener. El grupo de autoayuda la puede detener. Podemos ponerle un freno y pueden vivir con ello. Pero así como la diabetes, pueden vivir muchos años y pueden ser funcionales y pueden ser felices. Con la disfunción cerebral. Su tratamiento. Exactamente, la disfunción cerebral ahí va a estar. Y van a tener una manera alterada de ver la vida. Por eso necesitan los cerebros auxiliares que tienen en el grupo. No lo estás viendo así. O el terapeuta. El padrino. Esa es una guía, pero, o sea, son diferentes cosas que se ocupan para el tratamiento. Lo que pasa es que parecería que la mayoría de la gente está buscando una pastilla mágica. Que me den algo que me quite el alcoholismo y que me haga sentir bien. Y eso no hay, todavía. A ver, platícanos qué es Caminar Segura. Caminar Segura es la primera clínica profesional exclusiva para mujeres que sufren de adicción. En México. En México. Ok, porque nos escuchan también en Estados Unidos. Pero se pueden venir acá también a internar, por supuesto, toda la gente de habla hispana. ¿Para qué tipo de adicciones? Alcohol, drogas, trastornos alimenticios, codependencia, ludopatía. Y dan este punto de vista, este rescate orgánico y también de 12 pasos. Mezclan las dos. Es un tratamiento integral, es un modelo integral que es la parte de diagnóstico orgánico, muy importante. La parte emocional, hay terapias específicas emocionales y también está el programa de 12 pasos. Está fundado en todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo tienen que estar recluidas o dependiendo de la enfermedad? 5 semanas es el tratamiento base. Finalmente las clínicas funcionan para 3 cosas, nada más. No importa qué queramos vender, la realidad es que todas las clínicas funcionan para 3 cosas. 1, la contención. No pueden consumir dentro o no pueden tener el comportamiento autodestructivo que tenían. Número 2, conocimiento de la enfermedad. Cómo es la enfermedad que cada quien padece y las herramientas o las indicaciones y herramientas para poder llevar esta enfermedad. Esa es la tercera.
Esa es la tercera cosa. No se hace otra cosa, no se hacen maravillas, no se cura la enfermedad. Y eso es bien importante porque muchas de las familias llegan pensando que su familiar va a salir y ya no va a tener que hacer nada y ya se curó. Por supuesto. Y esta es la parte creo que muy importante de decir, la enfermedad no se cura, es una enfermedad como todas las enfermedades crónicas sutiles, que además de todo, cuando el paciente se empieza a dejar a sentir mejor, deja su tratamiento. Y nos pasa con todas las enfermedades crónicas, con el asma, con la diabetes, con la adicción, con todas las enfermedades crónicas funciona. ¿Hacen una especie de detox? ¿Cómo? Depende de la paciente llega o no llega intoxicada. Pero si llega alguien intoxicada, tenemos la parte médica que hace la desintoxicación. ¿Algún estado de supresión, cómo lo manejan? Depende del no tipo la reciben. No, sí, dependiendo del grado de intoxicación. Igual que, por ejemplo, en los trastornos alimenticios, depende del grado de desnutrición. Y esta es la parte importante, es no recibo a la gente nada más por recibirla, la recibo en el caso de que pueda llevar el tratamiento. Una desintoxicación normalmente tarda 90 días para que el cerebro desinflame completamente. Por eso los grupos de autoayuda dicen 90 juntos en 90 días, porque es lo que tarda el cerebro en desinflamarse y entonces en que ya puedas empezar a pensar de una manera más coherente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pasar el periodo de abstinencia aguda, para que entonces puedan empezar con las herramientas mucho más fácilmente. ¿Ese periodo de abstinencia crítico es de 90 días? No, el periodo de abstinencia crítico depende 3, 5, dependiendo de la sustancia. Lo que estoy diciendo es la desinflamación del cerebro completa, que es la mediana, tarda como 90 días. Ahora, si tuviéramos que hacer un censo de esta clínica, Caminar Segura, ¿cuál es la principal adicción o el problema con el que llegan las mujeres que reciben ahí? Codependencia con abuso de sustancias. La verdad es que la mayor parte de las mujeres están sufriendo muchísima violencia y siguen con parejas que son adictas y las maltratan. Entonces la codependencia es una parte importante y el alcoholismo es también, yo creo que sería un 50, poniéndolo como más o menos la mitad de lo que más recibimos son codependientes y alcohólicos. ¿Dónde se encuentran ubicados? Estamos en Acueducto 1417, en Avenida casi esquina Avenida Ticomán, en la colonia Ticomán. ¿Esto es en la Ciudad de México? En la Gustavo Amadero. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, sí, okay. Perdón. Podemos encontrarlos en Facebook, Caminar Segura. En Twitter está Caminar Segura. La página www.caminarsegura.com y el mail ayuda@caminarsegura.com. Y están los teléfonos 5586-6365 y 5586-6366. Esta característica de la hipertolerancia, ¿a quién? La hipertolerancia es de codependientes. Okay. ¿Qué significa? Todo ser humano tenemos la capacidad de tolerar ciertas cosas en un modelo de crisis. Es decir, por ejemplo, no sé si tú estabas en el temblor del 85. ¿Cómo no? Estaba en la escuela. En el temblor del 85, cuando salimos a ayudar, el olor... Ha muerto. Exactamente. Un olor que difícilmente se nos va a olvidar a los que estábamos ahí. Me fui a la Cruz Roja a ayudar y no, ¿cómo olvidarlo? Sin embargo, a los 3, 4 horas ya no lo sentíamos. Te vas acostumbrando. Te acostumbras. Esa es la tolerancia que tiene el cerebro para decir, esto que me está molestando, en este momento de crisis, lo voy a evitar. La hipertolerancia es una capacidad que tenemos. La tolerancia es una capacidad que tenemos. Lo que pasa es que en la codependencia se hace un trastorno. Entonces empiezo a tolerar cosas que no toleraría cuando ya no hay crisis. Yo sí me reconozco con muchos rasgos de codependiente. Y sí, cuando me divorcié me sentía Wonder Woman y decía, puedo aguantar esto y puedo aguantar esto y puedo aguantar esto y soy la super mamá y soy la super mujer y no necesito ningún hombre. Y entonces no te das cuenta y que te rebasa el dolor de repente. Así es. ¿Es eso la hipertolerancia? Hipertolerancia es tolerar cosas que no toleraría en otras circunstancias. En el caso de un divorcio hay una crisis. Entonces tengo que hacer ciertas cosas. Claro. Pero en el momento en que pasa la crisis tengo que regresar a mi estado basal. El día de hoy, si huele a muerto, también me va a dar repulsión, porque ya no hay una crisis, ya no tengo que estar ahí, me voy a retirar, no me voy a quedar a ver otra vez, es lo mismo. Si ya no tengo que pasar esta crisis después del divorcio, no voy a seguir haciendo esas cosas. ¿Y la hipersensibilidad también es típica de las codependientes? No, la hipersensibilidad es solo de los adictos. Por eso no se puede ser adicto y codependiente al mismo tiempo. No es posible. O puede ser
porque además todos los rasgos son muy parecidos. Esta parte en donde en los grupos de autoayuda se dice, bueno, es que es controladora y es manipuladora y es, pues el adicto también. Esos rasgos no son los síntomas de una cosa más profunda. Son las motivaciones y el problema cerebral que tengan. Un adicto es hipersensible y entonces sus emociones se sienten más fuertes y entonces por eso busca evadirlas. Pero a ver, yo me siento hipersensible y yo no soy adicta. Bueno, no sé cuál sea tu diagnóstico. ¿Cuándo me diagnosticas? El día que quieras, pero así como así no se puede. O sea, hipersensible es que lloras de todo o que exageras todo o que todo te duele más. No, hipersensible es que hay una parte de tu cerebro que a la hora de procesar la emoción la procesa distinto al otro porcentaje de la población. Claro. Y que esa parte es distinta, o sea, tienen ciertas ¿Cómo realizan el diagnóstico? Ya para irnos Mira, hacemos electroencefalograma, hacemos consulta psiquiátrica, hacemos una batería de estudios psicológicos, hay una consulta médica, tenemos consulta nutricional, hay muchos, y después hacemos toda una reunión de staff con varios especialistas para poder determinar cuál es el tratamiento para cada paciente. Dijiste que era la primer clínica profesional. ¿A qué te refieres con profesional? Toda la gente que trabajamos ahí somos profesionistas. No es un adicto ayudando a otro, lo cual tiene su valor. Acá es un grupo de especialistas trabajando en favor de las mujeres. Ok. No existe otra en México. Para mujeres no, profesional no. Solo para mujeres. Solo para mujeres. Somos de mujeres para mujeres, dignificando a las mujeres. Pues si me dejan, me voy a dar una escapada por ahí para hacer unas entrevistas o traer acá a personas que estén dispuestas a compartir su testimonio. Y te agradezco muchísimo el haber estado aquí hoy, doctora Susana Lira, directora de la clínica Caminar Segura. Gracias por aclararnos y iluminarnos con tanta información que a veces pues la vemos desde otra óptica y es así de fácil. Estás enfermo y además, algo bien importante, no estigmatizar a las personas. No puedes decirle, es que ¿por qué sigue echando a perder las Navidades? Es que ¿por qué sigue armándola de todos? ¿O por qué sigue poniendo el cuerno? Es un enfermo. Y así como se le respeta al que tiene cáncer. Básicamente porque lo dejamos. Porque no se le pone límites. Porque no se le pone límites, esa es una. Pero si no le podemos despedir a un tuberculoso que deje de toser, igual no le podemos pedir a un adicto que deje de consumir, siempre y cuando no tenga un tratamiento adecuado. No son culpables, pero sí son responsables en el momento en que saben que están enfermos. Pues se trata este programa de despertar conciencias, por eso estás hoy aquí, para que las personas que se sientan identificadas se hagan cargo de sus emociones y así poder tener pues un país un poco más seguro, menos violento. Y ese es el propósito de los huevos no son al gusto, porque los huevos no son al gusto. No es de que yo diga, hoy dejo de tomar, hoy dejo de fumar, hoy dejo de consumir en exceso comida, shopping, lo que sea. Pues los huevos no son al gusto, no es así. No, y además de todo tampoco es con buenos deseos. O sea, si yo porque esta es la otra parte, por eso digo que hay que sacarlo de lo moral a lo médico. Porque entonces la gente voltea y les dice a los adictos, es que no le echas muchas ganas. No tiene nada que ver con echarle ganitas. Exacto. Yo me pregunto si alguien apuñalado, alguien va a llegar y le va a decir, es que no le echas ganas. Es que no le echas, es que no estás como siendo positivo, ¿no? Cuando te estás desangrando. Es evidente que si estás enfermo, que que estás apuñalado, pues alguien tiene que venir a ayudarte. O como cuando yo tenía depresión postparto que iba con mi ginecólogo y me decía, vete a tu casa, necesitas apapacho. Lo que necesitas es apapacho, tú échale ganas. Por eso estoy diciendo. No es de echarle ganitas. No, hay que tener un buen diagnóstico. Y era un médico, ¿eh? Hay que tener un buen diagnóstico y hay que tener un buen tratamiento para que la gente pueda salir adelante. Y eso es muy importante, la información, porque además hay una parte de prevención que es muy importante. Hay un componente genético en la adicción. Si yo tengo un familiar adicto, tengo que estar informado. Igual que si tengo un familiar diabético. Claro. Tengo que estar informado para poder tomar medidas antes de que la enfermedad se presente. Pues ya saben, información es poder y es lo que tratamos de hacer a través de este programa. No existe nada más apasionante para mí que el autoconocimiento. Y si yo conozco de mi enfermedad, pues voy a saber controlarla. Voy a poder tenerle un tratamiento adecuado y que me permita esa enfermedad seguir teniendo una vida útil, y feliz, agradable, funcional, en donde pueda de verdad dejar de ver la vida en grises y poder encontrar los colores que sí hay. Yo no voy a controlar mi enfermedad, pero por lo menos puedo hacer que la enfermedad no me controle a mí. ¿Estás de acuerdo? Puedo aprender a vivir con ella, por supuesto. Muchísimas gracias, querida Susana Lira. Esperemos que vengas más seguido, doctora. El día que me invites, aquí voy a estar. Gracias. Primero, ¿es un feminismo mal entendido? Eso no es feminismo. Eso finalmente es tratar de competir con alguien que es diferente a ti. El cuerpo de la mujer, para empezar, es más chico.
físicamente somos más pequeñas. Y los hombres más grasa. Tenemos más grasa y tenemos 10% menos de agua. Eso hace que nosotros necesitemos menos alcohol para poder emborracharnos y para poder ocasionarnos daños. Y lo primero que deberíamos de hacer es diferenciar entre uso, abuso y dependencia de sustancia, que son 3 cosas totalmente diferentes. Una mujer puede usar alcohol y tiene que ver con que tome 1 copa en 1 hora, máximo 3 copas al día, y no son acumulables. O sea, no puedo agarrar la del lunes, la del martes y la del miércoles y tomármelas el jueves. O sea, lo que quiero decir es, eso debería ser a usar. Cuando yo tomo más de 3 copas en un día, o me las tomo en menos tiempo de las 3 horas que estoy diciendo. Salió la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría a decir que se ha triplicado el consumo de alcohol en mujeres y de drogas ilegales, y que además de todo las cifras de las chicas que están empezando a consumir, o sea, la edad de consumo primario es entre los 10 y los 12 años. Entonces, tenemos una triada ahí que es muy complicada, que son adolescentes en edad reproductiva sin protección, con niveles altos de drogas, incluyendo el alcohol, cada día más vulnerables. Se triplican las cifras en mujeres, pero además la edad es muy, muy baja, ya de entre 10 y 12 años. Y 12 años. Y la pregunta que a mí siempre me surge es, ¿dónde están consumiendo esas niñas? O sea, ¿dónde está la familia de estas niñas que permiten consumir a sus hijas? No, pues definitivamente. Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. Tenemos aquí en la cabina a la doctora Susana Lira. Ella es directora de la clínica Caminar Segura. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Pues quiero empezar con las cifras sobre alcoholismo en mujeres. La última encuesta de la que yo tuve razón, de la que yo tuve información, fue que cada vez hay más mujeres jóvenes que están cayendo en el alcoholismo. Así es. Hace mes y medio, todavía no está publicada la encuesta. La última está publicada desde el 2011, pero la que acaban de hacer del 2015, ¿no? Estoy abusando del alcohol, porque entonces mi cuerpo no tiene capacidad de procesarlo. Los hombres tienen 1 copa más, las mujeres 3, los hombres 4. Entonces, cuando no tengo capacidad de procesarlos, ya estoy ocasionando daño a mi organismo, y además de todo, ya estoy entrando en un terreno peligroso hasta entrar a la dependencia. A ver, algo muy interesante. Siempre he creído que el alcoholismo o cualquier adicción es una enfermedad emocional, una enfermedad física, una enfermedad espiritual, según la literatura de AA, pues es un problema trifásico, por decirlo de alguna manera. Pero hoy tú como médico vienes a decirnos que el alcoholismo, en este caso o cualquier otro, es una enfermedad cerebral. Así es. Y esta es la parte en donde los grupos de autoayuda tienen su espacio y han ayudado a recuperar a millones de adictos. Pero hay una parte... Obviamente, digo, en primer lugar, no hay familia funcional, es una familia disfuncional que están permitiendo pues este tipo de violencia, ¿no? Pero porque es una violencia que se vive adentro. Pero ¿no? es que esta parte es bien importante, es esta parte en donde nosotros tenemos el alcoholismo o a la adicción como tal, no importa la sustancia de preferencia, metida en el campo de lo social y de lo moral, y no en el campo de la salud. Como una enfermedad debería estar en el campo de la salud, y entonces la información debería de ser que las familias no le deberían de dar alcohol a los niños, porque lo que está sucediendo es que las familias están tratando de enseñar a beber a sus hijas. Sí, yo siempre digo, y quiero recalcarlo, es un delito darle alcohol a un menor de edad. Así es. Ahora, ¿están queriendo las mujeres parecerse a los hombres y quieren tomar a la par cuando el cuerpo de una mujer y la de un hombre es completamente diferente? Sí,